Por eso no va a conformar ni tener que ver nunca con lo que es el costo por las cuestiones de resultados. Cuando nosotros conformemos nuestro estado de resultados, que vimos en alguna clase anterior, eso va a estar así como un costo financiero. No impacta, digamos, en lo que es el costo de producción. Si hubiese un interés que pagamos por financiación, lo tenemos que descontar, digamos, del valor bruto de factura para llegar al valor de adquisición. Pero en caso de que nos hiciesen un recargo, tampoco lo consideramos porque no es un costo productivo, digamos, sino que es un costo financiero y va por otro lado. Ah, bueno, perfecto, no me había quedado claro eso. Muchas gracias. De la misma manera, por ahí me meto en la conversación, Sí, ¿no es cierto? sí. Si hay bonificaciones también, cuando se paga bien, digamos, y por el pago a contado, anticipado, hay un 5% de descuento en el valor, eso no va tampoco, ese precio, menor precio no se traslada al costo. Al costo. Sí, lo que tenga que ver con financiación de pago, digamos, son cuestiones que son intereses, digamos, sean explícitos o implícitos, y eso va por otro lado, no por el costo productivo. Exacto. Exactamente, eso va al resultado. La bonificación era por cantidad, esa sí impacta en lo que es el valor de adquisición, pero todo lo que sean recargos de intereses o inclusive descuentos por tener una financiación por parantes y que nos hagan descuento de intereses, eso corre por estos resultados. No es un costo financiero, digamos, no un costo productivo. Entonces ese recargo no lo incluimos en el costo de ingreso, el valor de ingreso de esa materia prima. A ver, sigue escribiendo. Es una cuestión conceptual. Las bonificaciones se corresponden a cuestiones de cantidad, se descuentan. Todo lo que sean descuentos, que tengan intereses por financiación o recargos por financiación, son cuestiones financieras, no productivas, exactamente. Aclarado entonces. No sé, esperemos que sí. Perfecto. Ah, bueno, estamos entonces. Perfecto, está buena la consulta para que quede claro ese concepto, ¿no es cierto? No, Porque se ve que están importante. resolviendo. Estamos bien. Exactamente. Son buenas preguntas las que han hecho. Sí. Bueno, creo que estamos más o menos como para ir arrancando entonces. Parece que somos los que estamos. Somos 29 en total, ¿no, Jorge? Algo así, sí. Por lo menos por el listado son esas cantidades. Faltan 10. Sí. Capaz Hemos que se perdido a confundieron 10 en el camino. Hemos perdido gente en el camino, literal. Están haciendo feriado. Se confundieron con algún feriado próximo, quizás. No, es que hoy es el feriado por el Día del Empleado de Comercio. Hoy es el del empleado de comercio, sí. Se ve que tenemos unos cuantos. Y al hablar del empleado de comercio, me acuerdo de lo que le habías pedido que consigan para hoy los chicos. A ver si Sí, los convenios habías pedido, me recuerdo. En la Municipalidad de San Vicente es feriado. Dice, mirá vos. debe ser el patrono de San Vicente, que No se algo de eso. No se me ocurre otra cosa verdaderamente. ¿Pero solo en la municipalidad? Capaz porque son todos empleados de comercio, son todos comerciantes en la municipalidad. Rarísimo verdaderamente. Y Cerrado cuando por es el Día del Empleado Público, ¿qué harán? Ahí estoy intrigadísima. Ah, mirá qué lindo, 60 aniversario. Muy bien. Alguna razón había, ¿viste?
Había, porque por eso solo la municipalidad me parecía muy raro. Ese fue un trabajo. Eh, Comercio cerrado, municipalidad cerrada, todo cerrado en San Vicente. Feriadão. Qué chistoso. Bueno. ¿Alguien encontró algún convenio colectivo de trabajo? ¿Alguien buscó? Silencio. Lo que no se anota no se olvida, ¿no? Profe, yo leí un poco en algunas páginas de La Nación y bueno, hay una cantidad de convenios. Hay una cantidad. Sí, indudablemente que hay una cantidad de convenios, ¿no? Por cada sector de la actividad económica o la actividad laboral, digamos, hay algún gremio y detrás de ese gremio hay algún convenio colectivo de trabajo, ¿no es cierto? ¿Cuáles de ustedes conocen o escucharon más hablar, a ver, de los sectores, digamos, por lo menos para posicionarnos, a ver si estamos, de qué estamos hablando? Pueden usar el micrófono también, ¿eh? No hay problema. Futbolistas, sí, ahí también hay convenio colectivo de trabajo de los futbolistas. De la parte textil también, industria textil. Textiles, sí, también. UOM, que es de los metalúrgicos, sí, de la Unión Obrera Metalúrgica. Otros que sean muy conocidos, así que son también muy mediáticos sus dirigentes y están siempre, en todas las semanas hay alguna noticia referida a ellos. Que se dice que si paran ellos, para el país. Camioneros, ¿no es cierto? También. Los empleados de comercio que hoy tienen su día, ¿no es cierto? Es otro de los gremios fuertes o que tiene mucho peso por la cantidad de asociados. Docentes, también tenemos nuestro convenio colectivo, ¿no es cierto? Tanto universitarios como docentes secundarios, como docentes de la rama primaria, y así, ¿no es cierto? Cada sector de la actividad económica tiene un grupo, digamos, de dirigentes que los representa, que son los distintos gremios, y a través de la negociación de los gremios con las bases, o sea, con los trabajadores y con la parte patronal, que puede ser el Estado o las empresas privadas, establecen los lineamientos con la participación siempre del Estado, los lineamientos de estos convenios colectivos de trabajo que no hacen otra cosa que marcar, digamos, el marco regulatorio de la actividad, ¿no es cierto? Es decir, bajo qué condiciones se va a realizar y cómo van a ser las remuneraciones dentro de esa actividad. Un poco lo que vamos a ver hoy es justamente esto, ¿no es cierto? Todas las cuestiones ligadas a la remuneración de la mano de obra productiva, o sea, la mano de obra que está ligada a los procesos de elaboración de bienes y servicios, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente
por todo esto del tema de negociaciones entre gremios y los distintos actores dentro de cada actividad, obviamente hay factores políticos, sociales, geográficos y culturales que van a estar influenciando sobre las distintas actividades, las distintas formas de generar las remuneraciones por la actividad, ¿no es cierto?, por el trabajo. Lo que se llama, digamos, que es como definición de mano de obra, hay varias, ¿no es cierto? Podemos encontrar un montón en la distinta bibliografía, pero como una definición que por ahí aportamos nosotros desde la cátedra, digamos que la mano de obra tiene la misión de la materia prima en una pieza, parte de un producto o un producto final o un servicio, ¿no es cierto? Y constituye el valor del trabajo directo o indirecto aportado por los operarios. Es el esfuerzo humano aportado al proceso fabril o al proceso de elaboración, ¿no es cierto?, de prestación de un servicio o elaboración de un bien. Esto sería más o menos lo que podríamos tener definido como mano de obra, ¿no es cierto? Después podemos encontrar distintas definiciones adicionales, ¿no? Pero lo importante es tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuál es la mano de obra que está ligada directamente al área productiva y cuál es la mano de obra que está, digamos, ligada indirectamente, o sea, que de alguna manera es el soporte a la producción, ¿no es cierto? La mano de obra digamos, productiva o directa que podemos identificar, digamos, como la que está relacionada o que está involucrada directamente con el proceso productivo, ¿no es cierto? En general, tiene una remuneración que es por un jornal horario o a destajo, como se dice también, ¿no es cierto? Lo que significa esto, que por cada hora de trabajo se le abona una determinada suma que justamente está establecida en estos convenios colectivos de trabajo en función de la categoría que tenga ese operario y que esté realizando la actividad, ¿no es cierto? Puede ser desde un ayudante hasta un oficial especializado o de acuerdo al convenio va a tener distintos nombres de esto, pero siempre están catalogados en categorías en función de las responsabilidades y de las aptitudes que tenga ese operario que está realizando la actividad, ¿no es cierto? Por otra parte, todo lo que sea la mano de obra que está ligada a las cuestiones de administración, de supervisión, o eventualmente de mantenimiento, ¿no es cierto? Normalmente tienen una remuneración que es a través de una suma mensual fija o sueldo, ¿no es cierto?, también que se llama, y que se acuerda también a través de los convenios colectivos, en la mayoría de los casos, y en algunos otros casos ya cuando las funciones son más de gerenciamiento o de dirección, ¿no es cierto?, o de supervisión en algunos casos ya también, están, digamos, ligados a la negociación entre el propio trabajador y la organización en donde va a desarrollar su actividad o va a entregar esa fuerza productiva, ¿no es cierto? Pero en lo que nos vamos a centrar fundamentalmente es en la mano de obra productiva o directa y que normalmente está remunerada a través de un jornal horario, ¿no es cierto? Es decir, por cada hora de trabajo recibe un determinado monto de dinero por esa hora de trabajo aportada, ¿no es cierto? Con esto se realizan cálculos, por ejemplo, de productividad, nivel de utilización de la capacidad de trabajo, estándares de tiempo,
todo esto se realiza sobre este último ítem, ¿no es cierto? La mano de obra productiva o directa. Con ello establecemos distintos indicadores, es decir, cuántas piezas por minuto realiza un operario X al frente de una máquina Z, ¿no es cierto? Todos esos indicadores se obtienen a través del estudio justamente de digamos, la actividad y la producción de los bienes y servicios. En el caso de las funciones de supervisión o dirección o administración, la remuneración es mensual y normalmente no se buscan indicadores de ese tipo, sino que se buscan otro tipo de resultados en estos niveles. Y lo que se trata de establecer es determinados parámetros, es decir, bueno, en el mes tenemos que lograr en este sector que está Juan, tiene que hacer X cantidad de unidades finales terminadas por mes, ¿no es cierto? Y se busca el cumplimiento de ese tipo de objetivos. En cambio, para los jornales o para la mano de obra productiva, lo que se busca quizás más, no tanto cantidades mensuales, sino quizás por hora, ¿no es cierto? Productividades sean más finas, más detalladas en cuanto a cada máquina, cada equipo, cada sector, ¿no es cierto? Cada actividad. Y bueno, las dos formas de remunerar, ¿no es cierto?, siempre la mano de obra dentro de las empresas son estas dos fundamentales. Por un lado, la suma mensual o sueldo y por otro lado, el jornal horario, ¿no es cierto? Existen también otras metodologías que pueden ser, digamos, justamente por cantidad de bienes y servicios entregados, ¿no es cierto?, por cada trabajador. Yo puedo contratar a alguien y decirle, bueno, necesito que me hagas 100 unidades por día. Si lo hacen 6 horas o lo hacen 12 horas, es un problema de ese operario, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo le acuerdo una remuneración, decir, te pago 1.000 pesos por esas 100 unidades, indistinto si haces en 6 horas o en 10 horas, ¿no es cierto? Y finalizada la producción requerida, el trabajador se puede ir, ¿no es cierto? O puede quedarse y hacer más, y de acuerdo con él, entonces, que la producción adicional que haga tenga algún valor también de remuneración, y de esa manera también puedo establecer ciertas condiciones de remuneración con el trabajador. No es habitual acá en nuestro país esta modalidad. Lo que se tiene como más común y más generalizado es el jornal horario, es decir, por cada hora de trabajo o por cada hora de estar presente en la empresa recibe una determinada remuneración que es la que establece cada convenio colectivo de trabajo. Por eso la importancia de conocerlos, entenderlos y mirarlos, ¿no es cierto? Y por cada hora de actividad o de presencia en la fábrica recibe esa remuneración, ¿no es cierto? Ya después vamos a ir viendo un poquito todo cómo van afectando distintas cuestiones a esta remuneración, ¿no es cierto? Cuando tenemos una suma mensual fija, o sea, un sueldo, ¿no es cierto? Esta suma mensual no se va a ver influenciada justamente por los feriados, los días hábiles trabajados, por las horas extras, por las variaciones en los niveles de producción. Va a ser siempre la misma remuneración la que va a recibir todos los meses, ¿no es cierto? En cambio, cuando están trabajando por horarios o por hora, digamos, cuando la remuneración es por hora, obviamente los días hábiles trabajados van a determinar el monto total que va a percibir ese trabajador en un determinado periodo de tiempo. Lo mismo va a estar afectado por los feriados, por las horas extras
y en alguna medida quizás también por las variaciones en los niveles de producción cuando se establece este sistema, digamos, de remuneración a destajo, ¿no es cierto? Que hablábamos de tantas unidades por X cantidad o por día o por X cantidad de horas, deben cumplir con cierta cantidad de producción. Si no lo cumplen, ¿no es cierto? O reciben menos salario, y si lo cumplen y en creces, van a recibir seguramente un adicional, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener esto en cuenta, ¿no es cierto? Cuando tenemos en un periodo determinado de tiempo, que normalmente los jornales horarios se liquidan en forma quincenal, ¿no es cierto? Si en esa quincena hay feriados o el trabajador toma ciertas licencias, en algunos casos pueden ser pagas y en otros van a ser impagas, ¿no es cierto? Entonces, la remuneración que percibe el trabajador en ese periodo de tiempo puede variar sustancialmente en función de estos factores, ¿no es cierto? Cuando hay algo que no comprenden o quieren aportar, pueden hacerlo, ¿eh? No estamos acá hablando solitos, espero que no. Bueno, ¿cómo se hace la apropiación, o sea, la carga de costos al producto o a la producción, ¿no es cierto? Por un lado puede ser, digamos, por proceso productivo, cuando tenemos un sistema, digamos, más o menos continuo. Entonces se van cargando los costos de mano de obra en la medida que se va avanzando con el proceso de producción de un determinado bien o de un servicio. Otro sistema puede ser por lotes u órdenes de trabajo, donde se van cargando a cada orden de trabajo, a cada, digamos, cuando se hacen producciones así individuales o unitarias de determinados bienes o servicios, se van cargando a cada lote o a cada orden de trabajo las horas en las cuales están abocados determinados trabajadores para realizar esa actividad. Y de esa manera se van acumulando los costos hasta llegar al costo total que nos demandó el proceso o el lote, ¿no es cierto? Como datos de entrada vamos a tener por un lado las horas trabajadas, que van a ser aquellas en que el trabajador efectivamente está realizando la actividad, ¿no es cierto? También los tiempos improductivos que podamos tener. ¿A qué llamamos tiempos improductivos? Aquellos que están ligados a paros en la línea de producción o en el proceso, ¿no es cierto? Que pueden estar motivados por interrupción del servicio de energía eléctrica, rotura de alguna máquina o parte de un equipo, etcétera, ¿no es cierto? Todos aquellos tiempos que llamamos improductivos, en el cual el trabajador está dentro de la empresa, pero no está realizando la actividad para la cual está siendo remunerado, ¿no es cierto? Otro dato son las licencias ordinarias y feriados. ¿Qué son las licencias ordinarias? Aquellas licencias o faltas, entre comillas, que puede tener el trabajador y que de todas maneras tengan que ser remuneradas, ¿no es cierto? Y lo mismo los feriados, ¿no es cierto? Por más que haya feriados, ese día le corresponde cobrar al trabajador, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy es el Día del Empleado de Comercio y obviamente por más que no trabajen hoy, van a percibir sus haberes correspondientes a como si hubieran trabajado en el día de hoy, ¿no es cierto? No se va a ver afectado su remuneración en menos por la existencia de este feriado, ¿no es cierto? Otro dato que vamos a incorporar van a ser los aportes patronales. ¿Qué son los aportes patronales? Son la parte de impuestos que el empleador debe
pagar, digamos, por tener un operario o varios operarios, ¿no es cierto?, en determinada actividad o prestación de servicio, ¿no es cierto? También otro dato que surge, digamos, es el porcentaje histórico de licencias extraordinarias. ¿Qué son licencias extraordinarias? Aquellas faltas que pueden tener, ¿no es cierto?, los trabajadores por causas extraordinarias, que pueden ser, no sé, atención a un familiar y que estén contempladas dentro, ¿no es cierto?, del convenio colectivo y que corresponda a la remuneración de esa licencia, por más que no esté trabajando en la actividad en ese momento, en ese día, ¿no es cierto? Enfermedades y accidentes, obviamente, cuando hay una ausencia por una enfermedad y esa está justificada con la presentación de un certificado médico que avale esa situación, obviamente el trabajador va a seguir percibiendo su remuneración como si estuviera presente en la empresa o en la actividad, ¿no es cierto? Lo mismo en el caso de accidentes, ¿no es cierto? En el caso de accidente va a depender un poco de la cantidad de días que tenga de licencia, quién se hace cargo, ¿no es cierto? Si la empresa o la aseguradora de riesgo del trabajo, que es otro concepto que se tiene que tener como dato de entrada a la acumulación de costo de la mano de obra, ¿no es cierto? El sueldo anual complementario. ¿Qué es esto? A ver, ¿quién me puede explicar qué es el sueldo anual complementario? Esto para ver si están despiertos o están todavía, ¿no? Aguinaldo, sí, perfecto. Eso es el aguinaldo, no son el sueldo en vacaciones. Vacaciones es parte de las licencias ordinarias, ¿no es cierto? El sueldo en vacaciones es parte de las licencias ordinarias. Por ahí no lo aclaré en ese punto, pero sí, ahí va, digamos, es algo normal, digamos, de que se tenga que pagar a los trabajadores por más que no vengan porque están de vacaciones, ¿no es cierto? Eso es así, ¿no es cierto? El sueldo anual complementario es el aguinaldo, también se llama así, aguinaldo. ¿Pero qué es eso? Obviamente es parte de los costos, ¿no es cierto? O sea, implica una salida de dinero, entonces, una erogación bajo este concepto, que puede ser el sueldo anual complementario o aguinaldo. ¿Y qué es? ¿Cómo se calcula? ¿En qué montos tiene? Es como un sueldo extra que representa el 50% de lo que es el sueldo convencional. Si no me equivoco. Estamos ahí, sí, estamos ahí. No es el 50, sino que es el 100%. Solo que se paga en dos partes, ¿no es cierto? O sea, es un sueldo más en el año, pero que se paga en dos tramos, uno en junio y otro en diciembre, ¿no es cierto? Pero es un sueldo más. ¿Qué justifica ese sueldo extra? Bueno, es parte de los convenios colectivos de trabajo, es parte de la negociación entre los trabajadores y la patronal o digamos, las empresas o el Estado, depende de quién sea el patrón, ¿no es cierto? Pero es parte de la legislación vigente que establece que a cada trabajador le corresponde este sueldo anual complementario, digamos, y se calcula como, digamos, el promedio de digamos, de las mejores remuneraciones en cada semestre, ¿no es cierto? O sea, si yo en junio
o si de enero a mayo tuve ingresos por 100 pesos y en junio se me fue a 110, el aguinaldo que voy a cobrar en junio va a estar basado en el 50% de esos 110. Así en líneas generales. No es tan directo, ¿no es cierto? Pero sería algo así. Por ahí en eso nos va a ayudar mucho más la contadora que debe estar liquidando sueldos todos los meses, ¿no, Karina? Sí, estoy justamente en época de liquidación de sueldos. Sí, normalmente es la remuneración, la mejor remuneración bruta del semestre. Por ahí, cuando hay algunas remuneraciones variables, se suele hacer el promedio, sí, para determinar ahí en el semestre cuál es la mayor y sobre eso el 50%. Tal cual, tal cual. Así sean, digamos, remuneraciones por jornal horario o sean remuneraciones mensuales, en ambos casos corresponde el sueldo anual complementario, ¿no es cierto? Es parte de la legislación laboral vigente, ¿no? Claro, me gustó la pregunta esta, ¿qué justifica el sueldo extra? Es como un derecho que se fue generando con el transcurso de los años, digamos, para los trabajadores. Es muy buena la pregunta. Pero sí, la ley plantea montones de derechos para el trabajador, ni hablar de deberes también, pero más derechos. Y parte de esos derechos tiene que ver con este sueldo extra. Difícil no fundirse como empleado. Y ya vamos a llegar a a ese punto, digamos, de cuánto ya llegaremos. Si recién ahora pensás, ahora en un rato te vamos a terminar de convencer quizás. Bueno, después, ¿no es cierto? Otro dato que se tiene que cargar es parte de la apropiación de costos, o sea, de la acumulación de sumas de dinero que corresponde al costo de la mano de obra, ¿no es cierto? Son todo lo que está referido a vestimenta, uniformes y artículos de protección personal, ¿no es cierto? Ustedes saben también que por legislación vigente o por cada convenio colectivo de trabajo, para cada actividad corresponde que el empleador le otorgue a sus trabajadores determinada cantidad de elementos de protección personal, pueden ser casco, antiparras o anteojos, guantes, camisolines para el caso, digamos, de los que están en actividad médica, por ejemplo, todas esas cuestiones. Ahora con la pandemia, los barbijos, etcétera, ¿no es cierto? Lo mismo el uniforme, o sea, la ropa, la vestimenta, tiene que darle determinada cantidad de juegos de ropa por año, lo mismo que calzados, de acuerdo a la característica de cada actividad, ¿no es cierto? Si están en una actividad que involucra el riesgo de descargas eléctricas, tiene que ser un zapato o un calzado adecuado a esa condición, de tal manera que sea dieléctrico, ¿no es cierto? Y que no tenga la posibilidad de generar una descarga a través del trabajador, ¿no es cierto? En caso de estar en contacto con energía, ¿no es cierto? Con tensión. Y así para cada actividad, ¿no es cierto? Por eso están los zapatos de seguridad o botines de seguridad que se conocen, ¿no es cierto? Que en algunos casos tienen punteras de acero o no, depende de los riesgos. Y son toda parte de los uniformes y otros artículos de protección que los empleadores le tienen que otorgar, y obviamente esto es gratuito, ¿no es cierto?, a los trabajadores. Es parte de los derechos que tienen adquiridos estos trabajadores de recibir de su empleador los uniformes y los artículos de protección. Acá hay una aclaración en la presentación, dice: no se carga al costo del producto todos los conceptos que integran el monto a pagar, pero se deben adicionar otros elementos que constituyen costos no expresados en la planilla de remuneraciones del personal. ¿Esto qué significa? Que aparte de todo esto que vimos, hay otras cuestiones que tenemos que agregar, digamos, como costo de la mano de obra.
hay una previsión por despido, un ítem que aparece así, ¿no es cierto?, como previsión por despido. ¿Qué es una previsión? Es la acumulación en una cuenta, que no es una erogación, es un costo no erogable. También al igual que hablábamos por ahí en algún otro momento, el tema de amortizaciones, también de algo hablamos por ahí. El costo de digamos, comprendido en este ítem de provisión o previsión por indemnizaciones, se corresponde a una determinada suma de dinero que todos los meses yo voy cargando como costo de la mano de obra en función de determinados indicadores que pueda tener la actividad, ¿no es cierto? Es decir, o la empresa. Es decir, la indemnización por despido, ustedes saben lo que es, ¿no? Bueno, si saben qué es, me van a explicar qué es. Sí, es la suma de dinero que hay que pagarle a cada empleado en caso de despedirlo, ¿no es cierto? Dependiendo de la antigüedad, ¿no es cierto? Tiene que hacer un cálculo y abonar, digamos, en la mayoría de los convenios colectivos esto está establecido, ¿no es cierto?, como un sueldo por cada año de antigüedad en general, ¿no es cierto? Un sueldo, digamos, total, mensual, ¿no es cierto?, por cada año. Ahora, la doble indemnización. Esto significa que Dios, hoy No te escuchamos, Jorge. bien. A ver si mejora. No sé si está, Jorge. No, no mejoró porque no lo escuchamos más. Lo perdimos al profe. No los estamos escuchando. Espera un ratito. A ver. Ahí está Jorge escribiendo. Te paso la posta. Sí, se te colgó completamente. Bien. Indemnización por despido. La indemnización por despido en realidad está conformada por varios conceptos. Yo mencionando algunas cosas que por ahí ustedes ya comentaban. Uno de esos conceptos, cuando se le despide, digamos, a alguien sin justa causa, tiene que ver con esta indemnización por antigüedad. La indemnización por antigüedad puntualmente es un sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses. Entonces, cuanto más tiempo haya trabajado esa persona en ese puesto de trabajo, mayor sería lo que le correspondería por indemnización por antigüedad. Más allá de esa indemnización por antigüedad, hay otros rubros que conforman también esa indemnización por despido. Por ejemplo, el preaviso. Nosotros decimos, bueno, si el empleador toma, digamos, tiene la consideración de avisarle al trabajador de que a partir de tal fecha no va a trabajar más, entonces evita pagar uno de los conceptos indemnizatorios por despido, que es la falta de preaviso. Ahora, si él decide de un día para el otro, intempestivamente desvincularlo, por esa falta de aviso, de notificación previa, le corresponde abonar esta indemnización que es por falta de preaviso.
¿sí? Es otro de los conceptos que también involucra una indemnización por despido. Tenemos también la obligatoriedad como empleador de pagarle, en el caso de desvinculación, lo que son los días de vacaciones proporcionales, ¿sí? Que trabajó. Nosotros dentro de estas licencias ordinarias que comentaba el profe, yo tengo una tos tremenda, una de las licencias tiene que ver con las vacaciones, ¿sí? Son licencias ordinarias. También, de acuerdo a la antigüedad que tenga este trabajador, va a tener mayor cantidad de días o menor cantidad de días en función de la antigüedad de vacaciones como licencia. Cuando se produce la desvinculación, corresponde también a abonarle, digamos, una indemnización por las vacaciones que no gozó en ese año trabajado. Supongamos que normalmente se dan estas vacaciones entre 14 y 35 días al año, y, o sea, va aumentando en función a qué tanto tiempo haya trabajado la persona en la empresa. Si mínimamente hubiese tenido 14 días de vacaciones y lo despedimos a la mitad del año, hay una indemnización por vacaciones no gozadas de 7 días que se le tiene que pagar al trabajador. Otro rubro dentro de lo que conforma la indemnización por despido. Después también tenemos que abonarle, por ejemplo, lo que es el sueldo anual complementario proporcional. Nosotros decimos, bueno, si yo tengo un sueldo extra por haber trabajado todo un año, en caso que la desvinculación se produzca, digamos, en la mitad de año o en algún momento anterior a la finalización, ese aguinaldo tiene que cobrarlo también como de indemnización en términos proporcionales. ¿Se entiende? Todo esto son conceptos que se van abonando, más allá, por ejemplo, de que ustedes habrán escuchado por ahí en las noticias, este tema de la duplicación de la indemnización en caso de despidos ahora por el tema pandemia. Yo no estoy segura si es un decreto, calculo que será un decreto presidencial, ¿no? Donde se plantea la obligatoriedad de que en caso de que se produzca la desvinculación de algún trabajador en este contexto de pandemia, le correspondería, es un decreto, sí, no me acordaba, el doble de la indemnización por antigüedad que si estuviésemos en condiciones normales. En algún momento anterior a este, también existía esta duplicación de la indemnización por antigüedad que se iba a mantener siempre que la tasa anual, la tasa de desempleo sea de 2 dígitos. Entonces decíamos, bueno, si la tasa de desempleo en Argentina era del 9%, no se duplicaba la indemnización, pero si en algún periodo esa tasa era del 10% o más, en esos casos también era obligatorio pagar el doble de la indemnización por antigüedad en caso de desvinculación, digamos. Son decisiones gubernamentales, políticas laborales que se plantean a nivel nacional. Eso habías leído, no lo llegué a leer que lo pusiste antes. Muchas veces se pide que el empleado presente la renuncia. ¿El empleado pierde el derecho a esta indemnización? Sí. El empleado tiene como la posibilidad de renunciar y la renuncia se efectiviza, digamos, a través de una comunicación fehaciente que es el telegrama. Si el empleado le manda el telegrama al empleador, pierde como el derecho a esa indemnización. Esto igual, digamos, se puede después discutir a nivel judicial, pero bueno, ya el hecho de que tenga, por ejemplo, el empleador recibos firmados conforme lo que dice el que va a cobrar, un telegrama de renuncia enviado, ya como que se le agotan las posibilidades de reclamar después ya en términos judiciales. Hay muchos casos muy chistosos con respecto a esto y tristes a la vez, digamos. Me pasaba el otro día que tenía un cliente que me dice, tengo uno trabajando en negro, dice, quiero que se vaya, y ya le dije que si no se va él por voluntad propia, le voy a poner en blanco. Como que la amenaza ya ahora es al revés. No es que te voy a blanquear porque la gente necesita que esté blanqueada, sino que si no se va o si no hace lo que quiere, le va a blanquear, porque cuando le blanquee, va a perder todas las ayudas que está cobrando de, no sé, asignación universal por hijo y demás cuestiones que cobra en la medida que se encuentre desempleado. Digamos. Si estuviese con algún empleo en blanco, no cobraría. Bien, no sé dónde estábamos. Bueno, estas previsiones como el sueldo anual complementario, las licencias por ahí pagas que no conforman las vacaciones, la ordinaria, los feriados, normalmente se
cargan al costo, se apropian al costo a partir de una previsión. ¿Por qué nosotros previsionamos todos estos conceptos? Porque queremos como no impactar en el costo unitario de producción en mayor medida en esos meses en que se pagan. Porque imagínense que si nosotros tuviésemos que impactar en forma directa ese aguinaldo o en forma directa esas vacaciones en el costo de producción en el momento que se paguen, y el costo de producción en ese mes de junio, o en el mes de diciembre, o en el mes de enero, va a salir mucho más caro, digamos, y como que perderíamos como empresa competitividad, porque al tener un costo más caro, generaríamos un precio de venta más caro, y bueno, ahí correríamos el riesgo o de perder clientes, o de en ese periodo estar como con resultados negativos. O sea, efectos de ir apropiando el costo y a su vez no impactar en mayor medida en ciertos periodos el costo unitario de producción, se genera esa previsión. Lo que se va calculando es como un porcentaje estimado sobre la remuneración total de lo que correspondería a aguinaldo, al salario complementario, lo que correspondería a vacaciones, lo que correspondería a estos feriados que también se pagan, o a licencias por enfermedad. ¿Sí? Nosotros vamos a tener en términos generales licencias que son las licencias colectivas, por ejemplo, o las licencias individuales. Las colectivas tienen que ver con esto que charlamos. Decimos, bueno, la licencia por vacaciones, a todos les tengo que pagar. Los feriados, y pues a todos les tengo que pagar. Día del Empleo y Comercio, a todos les tengo que pagar. Pero más allá de esas licencias colectivas, que pueden surgir propiamente de la ley o pueden surgir de algún convenio colectivo, tenemos las licencias individuales, ¿sí? Entonces decimos, bueno, se enfermó, tuvo un accidente, se casó, se murió un familiar, y todas esas licencias, por ley en principio, y eventualmente después por algún convenio colectivo, también son días que no se trabajan, que son pagos, o sea, que son un costo también para el empleador. Por ahí, como para entender cómo funcionaría esto, digamos, nosotros tenemos en la Argentina una ley de contrato de trabajo que son como las garantías mínimas o los derechos que sí o sí tiene que tener el trabajador en una relación de trabajo, ¿sí? Esta ley de contrato de trabajo se genera a efecto de achicar esa brecha, digamos, que hay entre las posibilidades de un empleador con las posibilidades de un trabajador. Entonces, esos derechos que va planteando la ley, lo que tratan de hacer es que, bueno, que el trabajador esté mejor posicionado para negociar con el empleador ante una relación de trabajo. Entonces, a partir de esa ley, que son los derechos que sí o sí se tienen que cumplir, surgieron todos estos convenios colectivos que por ahí estuvieron mencionando ustedes, en donde mantienen esos derechos, pero en la mayoría de los casos los mejoran, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, un convenio colectivo de comercio, más allá de que por ahí lo que uno escucha siempre, porque normalmente estamos en un contexto inflacionario, que se pelean los sueldos, los básicos. Ahora pues le voy a mandar un link, una planillita, ahora si es que no vuelve. Hay otros derechos que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Bueno, ¿cuántas veces le permitimos tener un descanso? ¿En qué condiciones tiene que estar el ambiente laboral para que esa persona tenga un trabajo que no le impida la salud, digamos? Qué sé yo, el cajero que está cobrando en algún supermercado, ¿cómo tiene que ser la silla? El caso de la madre que ha recién vuelto de su licencia de maternidad, bueno, esta es otra licencia que también la mencionamos, licencia por maternidad. ¿Cuánto tiempo tiene de recreo para ir a ver al bebé? Son montones de derechos que ya son exactamente los mismos que la ley o mejores, ¿sí? Entonces, como que cada vez tenemos más herramientas, digamos, para achicar esa brecha que hay entre las posibilidades del empleador y las posibilidades del trabajador. Yo entiendo, y porque me quedó mucho pendiente la pregunta esa que me dijeron hoy, que a ver cómo era que decía, ¿qué justifica ese aguinaldo? Era la pregunta que me gustó. A ver, esperen, ¿qué justifica ese sueldo extra? Y tiene que ver con la pelea que se ha venido haciendo de todos los años, digamos, de historia acerca de los derechos del trabajador. Piensen ustedes que en algún momento anterior a no había edades mínimas de trabajo, ¿sí? Los chicos ya desde los 5 o 6 años trabajaban, no había jornadas de trabajo, no es que uno empezaba a trabajar a tal hora y se iba a tal hora y cumplía cierta hora y se iba, sino que
eran extensísimas las horas de trabajo, no había descansos, las condiciones de trabajo eran muy malas. Inclusive son cosas que todavía se ven. Yo me estoy muy impresionada con un documental de Netflix, que es un caso verídico, no sé si Jorge lo viste, que tiene que ver con las condiciones de trabajo de la industria textil. Vieron que por ahí grandes marcas de Europa mandan a fabricar sus prendas de vestir a ciudades de Asia, de África, India, exacto, eso que cayó, y caen en los edificios y muere toda la gente adentro. Es un caso, ¿dónde era? Sí, es muy impresionante. Bueno, esos son, de nuevo, situaciones de trabajo en donde no tienen las personas derechos laborales por las cuales pelear. Se incendió hace poco uno. Hay uno, bueno, hay un documental que cuenta, es una tragedia en Bangladesh, si mal no recuerdo, de una industria textil, ahora que les digo ya, el edificio se cae, derrumbe el edificio, estoy buscando en el colapso en Sabar, creo que es, la industria de la ropa. No me acuerdo, les voy a averiguar para la próxima. No logro recordar. En Bangladesh fue tragedia, revela la urgente necesidad. Sí, bueno, ahora les cuento la historia. Es dramático, digamos, como que nosotros decimos, bueno, estamos al 2021, pero todavía estamos en ciertos lugares del mundo que se trabaja en condiciones como se trabajaba en la época de la revolución industrial, digamos. No se cumple ningún derecho. Bueno, entonces, como que por ahí, fomentando la necesidad de que existan los derechos. Creo que tiene que ver con esto, que se compensa. Y en algún momento no hubo ni un derecho, ahora por ahí en algunos podrán pensar que hay muchos derechos, pero todavía hay ciertos lugares del mundo que se trabaja en términos o en condiciones de poca humanidad, verdaderamente. Les voy a pensar el nombre de la serie. Es vieja igual, pero va a salir, se la googlean, es la tragedia de Bangladesh de uso textil. Todas las grandes marcas, Zara, Forever 21, de ropa, así que es muy conocida y famosa en Europa y en Estados Unidos, manda a fabricar a pequeñas empresas chiquititas y pobres de Asia y de África a costos bajísimos. Entonces la ganancia es increíblemente alta para ellos en detrimento de todos los que están trabajando, digamos. Sí, la serie es tremenda porque se derrumba el edificio. Sociedad de consumo. Sí, igual. Montones de problemas tenemos. Están hablando, a ver, espérenme que vuelvo. En los estadios que se construyeron para el Mundial, muchos muertos por malas condiciones de trabajo. Bueno, exacto. Bueno, todas estas cuestiones de malas condiciones laborales se tratan de erradicar, digamos, y de disminuir con todas las leyes. Entonces tenemos, por lo menos nosotros en Argentina, una ley de contrato de trabajo, una ley de higiene y seguridad en el trabajo, que en la medida que se cumpla, permite que las personas que estén en condiciones de trabajar no tengan ningún perjuicio para su salud y disminuyan el riesgo de los accidentes, digamos. Y me voy de tema. Estamos hablando de RT ya, porque ya te mezclé todos los temas. No sé cómo estás de micrófono. No sé, a ver si me escuchan ahora, si mejoró. Sí, yo te escucho, no sé si los chicos. A ver acá. Bien ahí. Bueno, vamos a ver si seguimos entonces, porque si no se nos va la hora. Sí. Hay mucho que hablar, ¿no es cierto?, del tema de la mano de obra, y es un tema que también es muy extenso en sí, ¿no es cierto?, pero que tiene muchos condimentos porque es parte de la vida de cada uno, ¿no? Es parte de la vida, literal. Así que bueno. Voy a buscar mientras tanto el nombre de la serie mientras vos avanzás. Sí, creo que lo tengo. ¿Cómo se llama? Ay, te estoy perdiendo otra vez. Sí. 13. A ver. The True Cost, así se llama.
Sí, no, lo perdimos al profe de nuevo. Bueno, no importa, nosotros vamos a ir a buscar. Ah, ahí volvió. Bueno, eso es cosas que no sirven cuando no hay legislación que proteja. No, Jorge, me parece que estamos al horno con tu micrófono. O con tu señal, no sé qué será. No te escuchamos nada. Bueno, avanzamos nosotros mientras. A ver, ¿querés intentarlo otra vez? Bueno, avanzamos nosotros mientras tanto que el profe se organiza. Cargas sociales. Más allá, digamos, de lo que le tenemos que pagar al trabajador por su tiempo de trabajo que pone a disposición del empleador, viviendo. No escribe tampoco. Se le colgó mal la conexión. Dale, perfecto, perfecto. Eso está cargado y yo lo puedo mover acá, a ver si no. Por tengo que subir otra vez. Ah, sí, lo puedo modificar. Perfecto. Bien, entonces las cargas sociales, fíjense que tenemos que hablar al respecto de todo aquello que el empleador tiene que pagar por el hecho de ser empleador. Y ahí vamos a hacer como una subdivisión, digamos. Entonces vamos a tener cargas sociales, a las que normalmente le llamamos retenciones, que tienen que ver con un porcentaje de la remuneración bruta de un trabajador que es retenido o descontado del recibo de sueldos del empleado, digamos. ¿Sí? No sé si alguna vez vieron algún recibo de sueldo. Calculo que alguno habrán visto. A ver, les mando alguno por link. No sé lo que tengo más allá de la filmina de Jorge. Vamos a jugar al cacón. Entonces, cada vez que se determina esta remuneración, que nosotros llamamos remuneración bruta del trabajador, no es que el trabajador cobra completa esa remuneración bruta, sino que hay ciertos descuentos que son obligatorios por ley, que el empleador tiene que hacerle al trabajador y eventualmente es a los días de liquidado, depositar, ¿sí?, a favor de ciertos organismos de previsión social. Entonces, por ejemplo, tenemos la jubilación, una obra social, tenemos alguna retención por sindicato. Fíjense, les voy a pasar un link para que jueguen un ratito mientras yo les voy explicando cosas, donde pueden determinar, por ejemplo, el sueldo de un empleado de comercio. Esto siempre le paso a mis alumnos cuando tienen que aprender a liquidar, no en esta puntualmente, pero para que tengan idea de cómo se determina. Entonces, hay ciertos descuentos, como yo les decía, jubilación, obra social, alguna de retención por sindicatos, porque uno está afiliado a un gremio, que eso tampoco le mencionamos. Entonces, si pudieron entrar al link que les mandé. Sí, bueno, pueden jugar ahí. Fíjense que les va a habilitar el mes de septiembre, el mes de octubre, tiene como una serie de opciones de mes y tiene montones de categorías. No sé si lo están mirando ahora, lo chumeamos todo, así por lo menos identificamos la de un convenio o gremio, que es el de los empleados de comercio. Ahí vamos viendo por ahí. Ahí está el profe escribiendo. Compartí pantalla. Bueno, esa es muy buena idea. Para que vamos a ver si desactivo un par de cosas acá. A ver acá. Ventana del Chrome. Esta me gusta. Bien. A ver, no sé si se ve ahora. Ahí estamos. A ver qué me dicen. Se ve, sí, fantástico. Bueno, yo calculo que voy modificando acá y ustedes lo van a ver en la página. Esta es una calculadora referencial que aparece, como hay montones en la página de internet, puntualmente sirve para un gremio, que es el gremio del comercio, que es uno de todos los montones que había que conversábamos hoy.
decimos, bueno, acá queremos calcular, por ejemplo, vamos a limpiar acá, el mes del septiembre, no sé si está cargado, pero el de agosto, que segurísimo está cargado. Entonces mencionamos el mes y tenemos que identificar la categoría. Fíjense, a ver si le agrandamos un poquito esto para que se vea más feliz. Todas las categorías que tiene detallada la posibilidad de calcular el gremio de comercio, digamos. Tenemos administrativos, supervisores, cadetes, maestranzas. Depende de la complejidad de la actividad administrativa, tenemos categorías de administrativos, lo mismo para auxiliares, categorías de cajeros, categorías de maestranza, categorías de vendedores, ¿sí? De acuerdo a la complejidad, digamos, y voy volviendo a ver si me preguntan cosas. De acuerdo a la complejidad de la tarea, va aumentando, digamos, su categoría y va aumentando lo que nosotros le llamamos el sueldo básico. De cargar datos y ahí les voy a mostrar cómo queda. Ay, menos control de mi mouse, yo que... Entonces, por ejemplo, tenemos que una vez que determinamos la categoría, supongamos que vamos a elegir la administrativo A, que es la categoría más baja de administrativo. En el convenio colectivo de trabajo de comercio, ustedes van a tener una explicitación de todas las tareas que son comprendidas por esta actividad. Si nosotros detectamos que esa persona hace una tarea un poco más compleja que lo que está planteado en convenio para el administrativo A, por ejemplo, tenemos que categorizarlo en la categoría que corresponde, ¿sí? Que normalmente va a ser una mayor. Tenemos que detectar qué tipo de jornada realiza. 48 horas son las horas semanales, que es el máximo de horas que va a trabajar en condiciones de horas normales, digamos. Si trabajara horas por encima de las 48 horas semanales, esas son las que consideraríamos horas extras, ¿sí? O sea que mínimamente el sueldo contempla las 48 horas semanales. Si por alguna excepcionalidad, por alguna cuestión de falta técnica o lo que fuese, se trabajara una hora adicional a la 48, esa sería una hora extra, que va a depender del momento en que se realice esa hora extra, el costo de esa hora, si le vamos a pagar un 50% más cara o si le vamos a pagar un 100% más caro, ¿sí? Pero tiene que exceder la jornada legal, que la jornada legal semanal son 48 horas, para poder ser considerada como una hora extra. Y acá tenemos opciones, ¿vieron? Por ejemplo, decimos, bueno, una hora al 50%, puse 2, pero dije 1, no importa, 2 horas al 100%. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy trabajando, por ejemplo, durante la semana y me excedo, o sea, trabajo más de las 48 horas y justo esa hora de trabajo coincidió con un día de la semana, esa hora se paga con un 50% de recargo. Si esa hora extra se trabaja, un sábado después de las 13 o un domingo o un feriado, esa hora se paga doble, ¿sí? Un 100% de recargo. Esto de asistencia que aparece acá, sí o no, tiene que ver con una de esas bonificaciones o esos adicionales que se suelen agregar a las contraprestaciones, digamos, remunerativas. Y bueno, si la persona cumplió todo el mes, vino a trabajar, no faltó, no llegó tarde, le pagamos un adicional, ¿sí? Que también es una parte de su remuneración, que es el adicional por asistencia o el adicional por puntualidad. Si vemos que faltó, si llegó tarde, marcaríamos no, entonces ese mes esa persona no cobraría porque perdió el derecho al llegar tarde o al faltar de cobrar ese adicional. Bueno, pongamos que es afiliado al sindicato. La afiliación al sindicato es un acto voluntario y explícito, o sea, la persona tiene que automáticamente, uno está afiliado al sindicato, no tiene que elegirlo. Y asimismo, si no quisiese formar parte del sindicato, tiene que presentar una nota al empleador diciendo que no quiere que se le retenga nada por no querer afiliarse al sindicato que corresponde. Son cuestiones voluntarias, a pesar de que andan los sindicatos ahí rondando queriendo cobrar retenciones. La cantidad de años de antigüedad en el trabajo, ¿sí? Ponemos la antigüedad que tenga. Hay casos en donde hay zonas del país en donde se cobra más caro o hay adicionales por vivir en ciertos lugares. Normalmente la parte del sur cobra más de básicos o tiene adicionales por vivir en el sur.
Bueno, la obra social que tenga, el porcentaje de sindicato, y ahí probamos ahí un calcular a ver qué tenemos. Mover el sueldo. Entonces vamos a calcular el administrativo A de 48 horas con una obra social de OSECAC, afiliado al sindicato, 2 años de antigüedad y algunas horas extras. Bien. Me sale tan grande este, pero no sé por qué no lo puedo achicar al azul. Bueno, en fin. El básico, que dice acá 30 días, o sea que trabajó todo el mes, en la actualidad para agosto estaba 57.231. Tenemos el adicional de antigüedad, una de las cuestiones que se pagan aparte, que en comercio, y no necesariamente en todos, pero en comercio sí, es el 1% por año. Tenemos un adicional por puntualidad, que también se calcula como adicional para remuneración, que tiene que ver con la 12ª parte de la remuneración total. Tenemos las horas extras al 50% y al 100%. Bueno, eso podemos ver cómo se calcula en los ejercicios, que también suman. Y acá, vamos a correr un poquito más. En otra columna, fíjense que aparece así. En la columna que miramos primero, conceptos remunerativos, y en la columna que miramos después dice conceptos no remunerativos, y en la tercera columna, descuentos. Entonces, ¿qué diferencia habría entre cada una de las columnas? La columna de remunerativo van a ser todos aquellos conceptos que necesariamente sufren algún tipo de descuento legal, sindical, ¿sí? O para obra social. Yo sobre esta suma, yo hago los descuentos y las retenciones que después el empleador tiene que depositar a la FIP, a cualquier obra social y a los sindicatos. A diferencia de esta columna, que son los no remunerativos, que normalmente hacen referencia a cuestiones que no tienen que ver puntualmente con el trabajo, sino que son beneficios adicionales. Decimos, bueno, compensan gastos, reciben algún tipo de contraprestación que no responde directamente con el trabajo, con la productividad de su trabajo. En esta columna iría, por ejemplo, si cobrasen sus indemnizaciones por antigüedad. En esta columna, en este caso, por ejemplo, lo que vemos que es incremento no remunerativo, asignación no remunerativo, que surgen de los acuerdos salariales del momento, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos como una paritaria, que es encuentro entre empleadores y empleados, en donde se definen cuestiones laborales, como por ejemplo el sueldo, y pautamos todos los aumentos como remunerativos, eso va a implicar un mayor costo laboral para el empleador. Y por ahí no tan directo al empleado. ¿Por qué les digo esto? Porque es como les mencionaba, me voy para abajo un poquitito. Ay, Dios, me deja un mouse un poco mejor. Toda esta sumatoria que está acá, 71.870, es pasible de retención. Pero lo que nosotros calculamos acá en esta columna de no remunerativo va directo al bolsillo del trabajador. Entonces, las dos cosas que implican. Si le planteamos un aumento no remunerativo al trabajador, en el corto plazo le colabora porque aumenta directamente su bolsillo. Y a la vez, si le planteamos un concepto no remunerativo al empleador, también le conviene porque va a disminuir su costo laboral, porque las retenciones que hace y eventualmente las contribuciones que todavía no les mencioné, van a salir más baratas. Entonces, por ahí uno siempre escucha que en los acuerdos salariales hay como un poquito de aumento remunerativo y un poquito de aumento no remunerativo, ¿sí? El no remunerativo va directo al trabajador y además no genera un costo extra en cargas sociales para el empleador. Sin embargo, cuando son remunerativos, el trabajador con un poquito menos de bolsillo, porque ese aumento remunerativo está sujeto a retención y a descuento, y le sale más caro al empleador. Háblenme porque no sé si me están siguiendo, por favor. Me voy de tema un poco y no sé si me explico. ¿Están? ¿Se entiende lo que les digo o es trabalenguas? Perfecto. Bien, bueno. Entonces, esto es un modelo de recibo de sueldo, que es lo que estábamos mirando recién. Una pena que no esté grabada la clase de hoy. Yo agradezco a Dios porque no puedo hablar libremente si me están grabando. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bien, entonces, ¿por qué íbamos con esto? Entonces, acá estamos diferenciando lo que son los conceptos remunerativos de lo que son los conceptos no remunerativos. Todo forma parte del costo laboral.
Salvo algunas excepciones, normalmente nosotros tenemos que tomarlo remunerativo, ¿sí? Porque los no remunerativos, verdaderamente nosotros en Argentina hoy por hoy surgen como consecuencia de la inflación, entiendo yo. Como que para que no le impacte tanto al empleador y para que el trabajador tenga un impacto directo en su bolsillo, se plantean este tipo de conceptos. Pero verdaderamente correspondería, y esto es una opinión personal porque no está grabada la clase y la puedo dar, generar como concepto remunerativo, ¿sí? Porque después piensen que en el momento de jubilarse, todos esos conceptos remunerativos que se declararon, que se cobraron, son base de cálculo de la base de cálculo para la prestación jubilatoria. Y lo que es no remunerativo no necesariamente está incluido. Entonces, prestemos atención a lo que es la jubilación, los conceptos que descontamos del recibo. Tenemos jubilación por ley, es un porcentaje del 11% que se calcula sobre este remunerativo, les decía hoy, la ley de obra social, otro descuento obligatorio, la obra social, ¿sí? Estos tres mínimamente siempre tienen que estar porque son descuentos obligatorios por ley. Los dos primeros hacen a lo que es la previsión social, la jubilación, y el tercero hace a la obra social. Quien funcione la obra social que se elija alcanza el descuento completo para usarla uno y sus familiares directos. Y estos tres que siguen acá, fíjense que es Sindicato de Empleados de Comercio, Federación Argentina, bueno, no importa esto, son los gremios sindicales, digamos, que hay como tres instancias, eso les quería contar. Solo vamos a tener la federación, que es a nivel nacional, la secretaría, el sindicato, que es más concreto, y después tenemos la sucursal de la ciudad donde uno vive, también recibe un poco de retención cuando uno se afilia a ese sindicato. Como contraprestación, digamos, cuando uno está decidiendo afiliarse al sindicato, tiene ciertos beneficios. No sé si alguna vez vieron, si a alguien le regalaron algo, una canasta de escolar, una canasta de Navidad, una defensa de derechos, por ejemplo, cuando me quieren despedir, voy, indago y me tienen que ir a defender ahí. Una vez que uno está afiliado, uno tiene ciertos beneficios. En caso de ser camionero. No, estamos yendo de tema, por suerte la clase no está grabada. Sí, hay algunos beneficios que tienen que ver con esto, con la pelea por sus derechos laborales. Entonces, tenemos recibo de sueldo, conceptos remunerativos que van a generar retenciones y descuentos, conceptos no remunerativos que suman a la remuneración bruta y llegan al bolsillo del trabajador en forma directa, y los descuentos que son conceptos que corresponden a la remuneración bruta del trabajador, pero que el empleador los retiene para depositarlos a organismos, ¿sí? Normalmente es lo que es jubilación y ley de obra social, queda en AFIP, que eventualmente después ANSES reparte, porque bueno, no importa esa parte de la jubilación que uno va cobrando para jubilaciones, digamos, de otros. La obra social que va al organismo de obra social que esté eligiendo el trabajador. Y todo lo que son los otros conceptitos de sindicato van al respectivo sindicato que corresponda. Todas estas cuestiones se pagan con boletas aparte, digamos. Además de estos descuentos que aparecen en el recibo, existe otra obligatoriedad por parte del empleador, que en este caso el empleador está, fíjense, actuando como agente de retención, le saca plata al trabajador de su remuneración para depositarla a organismos nacionales, provinciales, va a depender del caso, que recaudan ese dinero para una eventual jubilación o para el uso de una obra social o por la defensa de derechos laborales. Aparte de estos descuentos, el empleador está obligado a pagar lo que podríamos explicar fácilmente como un impuesto por ser empleador, que no es propiamente el término, que son las contribuciones patronales. O sea, por el hecho de que el empleador es empleador, más allá de estos descuentos, está obligado a pagar un porcentaje sobre esa remuneración de nuevo como contribución patronal, ¿sí? Que es como un impuesto, un tributo por ser empleador. Tiene otros porcentajes, no sé si los tenemos acá en la planillita, a ver si los tengo acá, que también conforman el costo laboral, ni hablar. Lo logro acá con el... porque en la compu no le voy a encontrar tan fácil. Y que tiene que depositar juntamente con esto de las retenciones. ¿A dónde va eso? A la FIP. El organismo recaudador de las tres primeras cuestiones, en realidad de las dos, tiene que ver con la FIP, sí. Y después la FIP hará su redistribución.
Ay, que están escribiendo. Paralelamente, el empleado no paga el impuesto a las ganancias. Y bueno, vamos respondiendo cuestiones. Sí, señor. Si la suma de la remuneración bruta, ahora levantaron el mínimo, supera, remuneración bruta, ¿sí? Los 173, creo que está ahora 1.000 pesos, el empleado está obligado a pagar impuesto a las ganancias y el empleador de nuevo actúa como agente de retención. Así es. Es en algunos casos, no siempre. Por ejemplo, este recibo de sueldos acá de 71,80 y pico no estaría llegando, digamos, a superar ese mínimo, entonces en ese no correspondería el descuento. Pero si este valor de esta sumatoria superara, ahora levantaron, estaban 150, 173, superaran, por ejemplo, ahora levantaron, creo que 175. Si este valor superara el 175.000 pesos en el mes, acá dentro de los rengloncitos de descuento aparecería uno que diga impuesto a las ganancias o retención cuarta categoría y estaría agregándose el valor de impuesto a las ganancias que le retuvieron a cuenta, porque de nuevo es una retención a cuenta del impuesto total que le correspondería pagar por todo lo que tuvo de ganancia en el año. El impuesto a las ganancias para la cuarta categoría es un impuesto anual, para todo en realidad, y lo que se van haciendo es ir reteniendo a cuenta. Después, al final del año, se hace como una liquidación anual de cuarta categoría, se comparan todo lo que fueron los ingresos, se restan todos los descuentos, algunos descuentos extras, como que tienen que ver con el alquiler, por ejemplo, el servicio doméstico, montones así, y es sobre la ganancia que quede, la ganancia neta, se aplica un porcentaje. Y ese porcentaje tiene que depositar también a favor de la FIP. Sí. Y me estoy yendo re de tema. Bueno, entonces, a estos descuentos que son remuneración del trabajador, que el empleador actúa como agente de retención y deposita, en el mayor de los casos a la FIP, porque la verdad también recauda FIP y después la transfiere, se le tienen que sumar los tributos por ser empleador, que son las contribuciones patronales. Nosotros vamos a diferenciar los aportes personales de lo que son las contribuciones patronales. Las contribuciones son el tributo por ser empleador. Yo digo, aparte de todo esto, pago un porcentaje sobre esa remuneración bruta de acuerdo al cuanto mayor remuneración pago, mayor va a ser la contribución patronal. Y todo eso después se deposita a través de un formulario y una liquidación que se sintetiza en el 931. Estaba buscando las contribuciones porque no las tengo acá cargadas, no vine como organizada para subir archivos. Entonces, todo esto, descuentos y contribuciones, se tienen que depositar todos los meses a nombre del empleador, que va a tener todo sumado, tributos y descuentos que pagará la FIP por mes. ¿Estamos más o menos hasta acá? No, esto no quiero. Bueno, esa es una hermosa pregunta que justo les quería mostrar el cuadrito. A ver si les mando una compartida de pantalla. Acá está, justamente. Esperen que le cambio la compartida de pantalla. Pestaña de Chrome, AFIP. A ver si lo ven. Ahí está. Empleadores, contribuciones patronales. ¿Se puede ver? Está chiquitito, ¿no, amor? Si lo levanto. En tamaño también. Se modifican alícuotas de contribuciones patronales, dice. Ahí tenemos algunas. Como contribuciones, 20,4% para empleadores del sector privado, servicios, comercio, con ciertos límites de facturación. 18% para restantes empleadores. Después tenemos algunas deducciones. Y ahora está la obra social también acá. No. Bueno, de acuerdo a la actividad, como van viendo, no tengo la obra social. Vamos a quedarnos con estas dos. De acuerdo a la actividad,
es el porcentaje de contribución para jubilación. En este caso tenemos 20,4 o 18. Acuérdense que ya teníamos el 11% de deducción en el recibo. O sea que el 11% más el 20 o el 18 corresponde de contribución para jubilación. Después para obra social, aproximadamente estamos hablando del 3, teníamos en el recibo un 6% más como contribución patronal por esa obra social. Y después tendríamos que agregarle algún costo de ART, que normalmente también es un porcentaje sobre la remuneración total, más algún componente fijo. Y estamos hablando de, fíjense, 11 más 3, más el otro 3, ahí tenemos 17, más supongamos que es 20 acá, para que le salga mi cálculo rápido, 17, 37%, más el 6 de contribución por obra social, ya me perdí ya, 43, más supónganse un 3% de obra social, de ART, estamos hablando de un 46% de porcentaje, digamos, sobre la remuneración bruta que el trabajador tiene que pagar a la FIP. Lindo, ¿no? Bueno. Hasta acá estamos. Espérenme que vuelvo a mi pantallita. Y vuelvo a mi pantalla. Entonces tenemos. Ahí está escribiendo Jorge. No sé si querés opinar algo, Jorge, de intentar tu microfonito. No sé si ahora me escuchan otra vez. Ahora te puedo escuchar, parece. Bueno, pues así acá el internet en la zona en la que estoy es así, funciona de ratos bien y de ratos no. La vida, también como está, la vida. sí, por ahí lo que pueden ver todo esto, digamos, también hay una página que se llama Tributos Vigentes, que está, digamos, en el Ministerio, creo que de Economía. Si uno la googlea así por tributos vigentes, ahí aparecen cada X cantidad de meses, aparece, digamos, actualizado, y ahí aparecen todo justamente la parte de las cargas, digamos, de los aportes y las contribuciones, todo esto del tema laboral, ¿no es cierto? Por ahí en esa página también lo pueden encontrar, ¿no? No solo en la... Bueno, eso Sí, hay un cuadrito lindo. dicen. No, lo perdimos de nuevo. Qué locura. Bueno, así anda acá, ¿no? sí, así anda toda la Argentina. Hola, y lo perdimos de nuevo. Bien, entonces, cuando hablamos de aportes patronales, normalmente cuando hablamos de aportes patronales es lo que hablábamos hoy de los descuentos o las retenciones. Esos serían nuestros aportes patronales. Y las contribuciones patronales van a ser los extras que pagamos, que cobra, ay, no puedo hablar. Los extras, el porcentaje por encima de la remuneración bruta, que es como el tributo por ser empleador. O sea, sumamos ambas dos, aportes y contribuciones, eso serían las cargas sociales, y se deposita eso a través de un formulario en la página FIP, que es el 931. Dice, fíjense, obligaciones que tiene el empleador de depositar un porcentaje del salario del operario a favor de organismos de previsión social. El aporte normalmente tiene que ver con el descuento. Y después tenemos como cargas sociales, bueno, esto del SAC que ya habíamos hablado. Su pago se hace exigible solo en junio y en diciembre. Parte indivisible del costo de mano de obra debe ser distribuido en los 12 meses del año. Este salario también se encuentra sujeto a aportes patronales y algunos más propios de este salario. Sí, va a estar o sea, el sueldo anual complementario, dijimos, un sueldo extra, normalmente se debería pagar en 2 cuotas porque la ley de contrato de trabajo así lo plantea, 30 de junio y 18 de diciembre. En algunas empresas se lo suele pagar proporcional. Bueno, ya no podemos manejar ahí, digamos, pero en la ley está planteado que la ley habíamos dicho que era como los mínimos derechos que se debían cumplir en una relación laboral para el trabajador y las garantías o deberes del empleador también, plantean 2 cuotas. Es un concepto remunerativo, así como veníamos mirando en el recibo de sueldo recién. En la columna de remunerativo va a figurar en el mes de junio y en el mes de diciembre, o en un recibo aparte, a veces también se encuentra el sueldo no complementario o aguinaldo con sus respectivos descuentos, ¿sí?
Hay algunos convenios que, de nuevo, para que no pierda poder adquisitivo la plata, plantean un aguinaldo también no remunerativo. Pero bueno, esas cuestiones que excede ahora nuestro costo. Bueno, las ausencias pagas ya las charlamos. Feriados, licencias por enfermedad, vacaciones, accidentes, ¿sí? El costo se deberá diluir, hay que apropiar al costo, así como por previsión, entre todos los meses. Se evita que el costo de un mes sea superior o inferior al de otro, y también se encuentran sujetas a cargas sociales. Como para destacar acá con respecto a las ausencias, los feriados, por ejemplo, las vacaciones, se pagan siempre al trabajador y salen un poquitito más caro que el día normal de trabajo. Nosotros, por ejemplo, según ley de contrato de trabajo, y esto hablamos en general, después cada convenio mejora esta situación o la iguala, nosotros decimos, bueno, si nosotros queremos determinar el valor diario del sueldo, o sea, el valor del día, si estamos trabajando con una liquidación mensual, ¿qué cálculo tendríamos que hacer? Decimos, bueno, cobra tanto por mes, lo dividimos por 30 días, 31 días, depende de la cantidad de días que tenga el mes, o hacemos un promedio de 30, y ese va a ser mi valor de hora diario normal. No sé si me siguen hasta acá. Digo, bueno, cobramos 70, ¿cuánto era que cobramos? 71.000 pesos por mes. Esta es mi calculadora, estoy mirando acá. 71.000 pesos por mes, lo dividimos por los 30 días del mes, X, y el valor del día está en 2.366 pesos. Entonces, yo sé que cada vez que voy a trabajar, me pagan 2.366. Ahora bien, por ley, cuando uno quiere calcular la retribución por vacaciones, o por ejemplo, la retribución por feriados no trabajados, yo no tengo que usar en el denominador la cantidad de días del mes, sino utilizar el coeficiente 25. ¿Qué me permite esto? Que el valor diario de esas vacaciones o el valor diario de ese feriado no trabajado salga un poquito más caro. Entonces yo digo, bueno, en vez de 2.366, que era mi valor diario normal, cuando yo me voy de vacaciones, en vez de hacer 71.000, que era mi sueldo de recién, dividido los 30 días, dividido por 25. Y ahí el valor diario por ese día de vacaciones, o después eventualmente multiplicaré por todos, o por ese feriado no trabajado, asciende a 2.840 pesos. ¿Se entiende? O sea, es más caro lo que se paga por día en época de licencia de vacaciones o feriado no trabajado que en un día de trabajo normal. Esto es un derecho también dentro de lo que vamos a agregar a todo lo que estábamos charlando, que tiene el trabajador por ley. El convenio colectivo o el estatuto profesional mínimamente tiene que garantizar este importe. Y si no, mejorar. ¿Se entiende lo que les digo? Uy, los perdí a todos. Ya no me escucharon más a nadie tampoco. ¿Están? Sí están, ahí están. Ay, Dios mío, me preocupé. A ver qué me están escribiendo. Se colgó, parece, no sé cómo. Se escucha, perfecto. Entonces, el día de vacaciones o el día de feriado no trabajado sale un poquitito más caro para el trabajador, o sea, le representa más dinero al trabajador y le sale un poco más caro al empleador que un día normal de trabajo. Cuando el feriado es trabajado, ese feriado se paga doble, o sea, es el día normal de trabajo por 2. Bueno, este tema de lo que les decía hoy, las licencias, las vacaciones, los feriados, lo que se trata es de hacer como trabajarlo con previsión, ¿sí? Ir armando una reserva que se vaya apropiando al costo en forma de promedio, digamos. Yo digo, bueno, en promedio tengo tantos días feriados por año, ya los voy apropiando al costo por mes. En promedio tengo tanto aguinaldo, lo voy apropiando al costo por mes. Para que no pase esto que plantea ahí la Filmina, de que nosotros tengamos un mes porque tuvimos que pagar muchas vacaciones o porque tuvimos que pagar el aguinaldo a un costo unitario más alto y un mes un costo unitario más bajo. A efecto de ir apropiando en forma de promedio todos los costos unitarios de producción, vamos atribuyendo un porcentaje de esas vacaciones al mes
un porcentaje de esos aguinaldos al mes. Bueno, estamos hasta acá, avanzamos. Y un supuesto de comportamiento variable en proporción a las variaciones de los volúmenes de producción. Esta hipótesis es cierta cuando se trabaja a destajo o por tanto. Bueno, y acá más de lo que estábamos charlando. En nuestro país existe una jornada laboral legal que puede ser ampliada o reducida dentro de ciertos límites y cuando se presentan determinadas circunstancias. ¿Qué significa esto? Nosotros a nivel legal, digamos, desde la ley de contrato de trabajo, tenemos lo que es la jornada laboral legal, que es esta de 48 horas semanales. Podemos tener una jornada de trabajo parcial, ¿sí? Que decimos, bueno, cuando trabaja menos de 48 horas. Y ahí como que normalmente se da dos situaciones adicionales. La media jornada es donde nosotros decimos, bueno, no llega a 48 horas semanales, sino que trabaja la mitad, trabaja 24 horas semanales, y hay una jornada parcial de 32, ¿sí? O sea, fíjense que, por ejemplo, 48 horas semanales, estamos hablando de 8 horas diarias aprox, la de 24 horas, la mitad de jornada son 4 horas diarias, y hay una situación intermedia, la jornada parcial también, que son 6 horas diarias, o sea, 32 horas semanales. Normalmente, cuando la persona está contratada con una jornada parcial de trabajo, no está posibilitada, o sea, no debería, ahí me refiero a eso, hacer horas extras. Si yo estoy trabajando, me contrataron para trabajar 4 horas diarias hasta 24 horas semanales, si a mí me están pidiendo que yo me quede un rato más, me tienen que pasar a la jornada siguiente, por lo menos a la de 6 horas. Y si estoy en una jornada de 6 horas semanales, diarias o 32 semanales y me están pidiendo que me quede un rato más, el empleador tiene la obligación de pasarme a jornada legal completa. O sea, yo no puedo hacer horas extras si estoy trabajando una jornada parcial de trabajo por ley, digamos, ¿sí? Me tienen que ir mejorando la situación de contratación. Cuando llego a la jornada normal total, ahí sí puedo trabajar horas extras donde me tienen que pagar al 50 o al 100 como lo habíamos conversado hace un ratito. Y ojo también porque hay un tope, y me voy tema, con la cantidad de horas extras que se pueden hacer por mes. Pero bueno, vamos a ver después más adelante con eso. Bueno, le vamos a ver qué dice ahí. La flexibilización laboral introducida en la ley de contrato de trabajo establece que es posible modificar la jornada legal semanal manteniendo invariables los totales anuales. Es posible decir entonces que existen cuestiones jurídicas gremiales que apuntan a garantizar la continuidad de la relación laboral y la percepción de un ingreso mensual relativamente constante, independiente de las posibles caídas que pueda tener el volumen de producción de la empresa. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo de lo que nos pasó este año y el año pasado con el tema de la pandemia, no vamos a encontrar al respecto de esto. O sea, más allá de que yo pueda reducir mi jornada o no pueda llegar a trabajar, se me tiene que garantizar la continuidad de la relación y que estoy cobrando un ingreso mensual, digamos. Para eso está la ley. Imagínense que si no tuviésemos ley de contrato de trabajo, toda la gente que no fue a trabajar o todos los empleadores que tenían un empleado y aparece la pandemia y no iban a trabajar porque no podían por cuestiones de ley, los hubiesen despedido a todos, digamos. Y mediante que existe una protección laboral legal para los trabajadores, bueno, la gente como que mantuvo sus puestos de trabajo. Para algunas industrias, como ser la de la construcción, hay sistemas de fondos de desempleo que reemplazan el costo de una indemnización puntual por una carga mensual. Bien, en el caso de la industria, sí. Para la gente que es despedida, también tienen como un fondo de desempleo de ANSES, pero tienen que ser despedidos y creo que dura hasta 6 meses, ahora no me acuerdo puntualmente las características. A ver. Bueno, esta es otra discusión, que creo que la charlamos ya cuando hicimos clasificación de costos. Se verifica, dice, a diferencia de lo postulado anteriormente, que la mano de obra se comporta no necesariamente como un costo variable, sino como uno fijo. Recordemos la diferencia en clasificación de costos fijos y variables. Nosotros hemos dicho que un costo iba a ser considerado fijo cuando más allá de que nosotros aumentemos o disminuyamos la producción,
ese costo iba a ser constante, no se iba a modificar. Y la diferencia con el costo variable es que se iba a comportar de la misma manera que el volumen de producción. A mayor nivel de producción íbamos a tener mayor costo variable, a menor nivel de producción íbamos a tener menos costo variable. Entonces, acá tenemos la complicación esta de la mano de obra. ¿Qué nos pasó a todos en pandemia? La gente dejó de trabajar, dejó de ir a la fábrica a producir y no disminuyó la mano de obra, digamos. Las empresas siguieron pagando los mismos sueldos que pagaban con las empresas abiertas, a pesar de que estaban cerradas. Entonces, eso le quita un poco de variabilidad al costo. No sé si lo llegan a ver. Resulta que aumenta la producción y sí, aumentamos el nivel de contratación de trabajadores porque necesitamos que aporten más al proceso productivo y se genere más, pero resulta que cuando disminuye la producción, la disminución de la producción no acompaña, mejor dicho, la mano de obra, el monto del costo variable de la mano de obra no acompaña el volumen de producción en disminución. Entonces decimos, bueno, que es como un costo variable en términos relativos. En aumento, funciona fantástico. Para producir más, necesito contratar más personal, aumenta el costo de la mano de obra. Pero sin embargo, para producir menos o ante cierres de fábrica, como por ejemplo lo que nos pasó, resulta que el costo de la mano de obra no disminuyó. O sea que no acompañó el volumen de producción, por lo cual lo del costo variable queda como un poco en términos relativos. No sé si me explico con lo que les digo. Yo los re perdí, ya no me están escuchando más. Bueno, eso, vamos a pasar esta. Ay, espérame que toque algo. Los perdí completamente, ya no están más. Bueno, esto es lo que estaba explicando acá, más o menos. La mano de obra se va a comportar en términos de costo fijo hasta cierto nivel de producción y a partir de que queramos producir más unidades, ahí recién va a empezar a funcionar como un costo variable, ¿sí? A mayor cantidad de unidades producidas, mayor cantidad de contratación de personal. O sea que va a ser costo fijo hasta un punto y costo variable a partir de determinada cantidad de producción. Bueno, horas extras. Esto es lo que estábamos hablando acá, a ver si tiene los límites, no. Dice, ¿qué hacer cuando se trabaja horas extras? La legislación establece que todas las horas trabajadas por encima de la jornada legal, yo ya siento que hablamos de esto, pero no importa, deben ser remuneradas con un adicional sobre el horario, 50% y o 100%. Si la programación de producción ha establecido de antemano un volumen que va a demandar horas extras, va a ser un mayor costo de mano de obra para los productos. Pero si no se contempló esas horas extras en la programación y responde a la necesidad de recuperar un volumen de producción que no ha sido posible alcanzar con jornadas normales, eso no debe registrarse como un incremento del costo, sino como una penalización a la razón que ha impedido alcanzar ese objetivo. O sea, nosotros vamos a encontrarnos con horas extras de producción que van a estar programadas, que van a ser como un mayor costo de producción, y con horas extras que no van a ser programadas, sino que van a como surgir como consecuencia de cuestiones excepcionales, ¿sí? Y en esos casos, ese importe no va a corresponder que sume al costo de la mano de obra, sino que va a ser un resultado. Bueno, gira acá. Bueno, ¿cómo estamos? Yo siento que los re pierdo. ¿Quieren que paremos acá, Jorge? No sé qué te parece, porque siento que no me dan más bolillo. Y como quiera, Karina, la verdad que sí, sé que es pesado este tema, es complicado. Es como muy, es mucho, digamos, y siento que los pierdo verdaderamente, siento que están ahí un poco apagados. Podemos hacer el lunes un repasito de componentes y hacer un ejercicio, ¿te parece, de lo de mano de obra? Oye, la matrilla, Dale, hacemos dale. para que lo vean en el costo, porque acá fíjate que tenemos montones de diapositivas más. Sí, hay incluso bien que ¿Sabes por qué por te ahí. digo? Porque no se entiende nada. Todo este tema de la determinación del costo, por ahí lo puedo explicar la clase que viene ya con el ejercicio y entonces ya van viendo la teoría con la práctica, por ahí es más fácil, no sé, porque si no va a ser un lío.
Ahí está Jorge escribiendo, pobre. Si no, tu micrófono murió. Pero entonces semana que viene hacemos repasito de mano de obra, le agrego las formulitas de determinación del costo de mano de obra directa, proporcional y la improductividad. Y ahí le hacemos al toque ya los ejercicios de mano de obra y ahí la siguiente empezamos con carga fabril. Si les parece, así como que los veo muy apagados verdaderamente. Ahí empezaron a escribir todo, mira, estaría bueno. Es por el feriado, profe. No, hay feriado. Bueno, estamos entonces reliberados, chicos. Marquen por favor la asistencia hasta las 11, tienen tiempo. Lunes que viene hacemos repaso